Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 11, así que acompáñenme en la lectura. Dice así la escritura. Si usted observa el título, dice el refugio del justo. Es diferente a decir, por ejemplo, como en las anteriores, que oración matutina, oración vespertina, plegaria pidiendo protección o pidiendo vindicación, son oraciones. Pero en este salmo eh, es un uh, es un hecho, está enseñando algo, nos está enseñando algo directamente y no necesariamente es más una declaración que una oración. Entonces, escuchemos lo que dice aquí. Verso 1 dice, del capítulo 11, en Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces paremos aquí. Wow, eso tiene una riqueza grandísima, grandísima, y es muy importante que nosotros entendamos esto. Porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación, en una situación en la que el enemigo nos está empujando y nos está empujando a un punto donde algunas personas entran en miedo, otras personas entran en depresión, otras personas entran en un nivel de estrés que quieren acabar con todo, otras personas piensan en acabar con su matrimonio, otras personas piensan en, no sé, hacer cualquier cantidad de cosas porque están desesperados. Algunas personas piensan, tal vez lo único que yo puedo hacer es mentir para ser calificable a esto, la única cosa que yo puedo hacer es engañar a esa persona para poder tener un beneficio, o qué sé yo, es ser llevado a un punto donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Y como dice aquí el salmista, nosotros no podemos destruir los fundamentos, porque el enemigo lo que está haciendo es esto, y él por eso declara, en principio dice, en Yahweh confiado. Ok, como que eso sea claro, esa es lo primero que todo, en Yahweh confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, el enemigo le está diciendo, escápate, tira todo. ¿Cuántas veces algunos hombres, caballeros que tienen más como la tendencia que cuando hay un problema familiar dice, abandono a mi esposa y la dejo porque ya es la forma más fácil, voy a abandonarla y no, ya no me va a importar lo que sucedió? ¿Cuántas personas abandonan todo, tiran sus relaciones y todo porque el enemigo le está diciendo que escape al monte cual ave? Y entonces dice el salmista, porque aquí los malos tienden arco, es decir, el enemigo le dice a uno que se escape, pero lo que está haciendo dice él, porque aquí los malos tienden el arco, tiran, disponen sus saetas sobre su cuerda, ponen en la cuerda la saeta para asetear en oculto a los rectos de corazón. Esa es la disposición que tiene el enemigo. Cuando nos dice nosotros huyamos, o hay personas que está el nivel que tienen de huir, que ellos piensan que la única solución es suicidarse. El enemigo está haciendo eso, está alistando el arco y poniendo las flechas en las saetas en la cuerda para asetear, dice, en oculto a los rectos de corazón. Y no es ni siquiera a las personas solamente que están mal, incluso a los rectos de corazón. Entonces dice aquí el salmista, porque así como empezó en el principio a dar una declaración donde dijo, en Yahweh he confiado, aquí en esta última parte él dice otra declaración que es muy importante. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros no podemos destruir los fundamentos, nosotros no podemos acabar con los matrimonios, nosotros no podemos tirar nuestros hijos y abandonarlos, nosotros no podemos mentir y empezar a romper principios bíblicos para ver si nos salvamos de la situación. No, ese no es el carácter de un hijo de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y entender en quién hemos confiado, y que los fundamentos, los principios se tienen que mantener firmes, porque un principio firme va a permitir que va a ser el refugio del justo. Vamos a leer el verso 4 y 5, dice así: Yahweh está en su santo templo, Yahweh tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, a mí me parece que esa es una declaración bien, bien importante, bien fundamental. Yo recuerdo
que cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo el bachelor en teología, cayó a mis manos un libro y era la historia de Juan Wesley. Y, ok, un ministerio prominente e impresionante, pero una de las cosas que a mí más me impresionó fue conocer a Susana Wesley a través de la historia de Juan Wesley, la mamá. Y una mujer supremamente metódica, una mujer que les enseñó a ellos fundamentos espirituales grandiosos que les permitió a ellos ser quienes ellos fueron, porque estoy hablando no solamente de Juan Wesley, sino también de Charles Wesley, que fueron los promotores de tremendos avivamientos en Inglaterra y en Estados Unidos. Ellos son los padres del metodismo, de lo que nosotros llamamos hoy en día la iglesia metodista. Pues bien, cuando uno empieza a estudiar a esta mujer, uno se da cuenta que esta mujer, en todo su proceso metódico, incluso ella les enseñó a sus hijos, por ejemplo, que no comieran más que su desayuno, almuerzo y comida, porque ellos decían, si ellos están comiendo mucho en intermedio, son personas que van a alimentar la carne y no van a tener como esa fortaleza espiritual para afrontar situaciones que vienen en la vida. Y es un buen punto, porque nosotros damos rienda suelta a todos los deseos de la carne, comida, deseos sexuales, cualquier cosa de esas, y cuando nosotros hacemos crecer mucho la carne, entonces ponemos muy pequeño el espíritu, pero cuando nosotros mantenemos dominada la carne, que por eso es muy bueno el ayuno y la oración, porque eso ayuda a controlar la carne para que se exalte el espíritu. Pues bueno, Susana Wesley les ayudaba a ellos a que como que no coman más de la cuenta y no se excedan en ninguna de las cosas, porque eso va a hacer daño a sus vidas espirituales. Pero hay algo que a mí me impresionó muchísimo, y es que ella les hacía una declaración que las repetía constantemente en la vida de ellos, donde les decía: tengan por cierto la presencia de Dios. Le estoy parafraseando porque eso es lo que yo recuerdo. De pronto algún día lo voy a fotografiar y lo voy a poner por ahí en el canal. Tengan por cierto la plena certeza de la presencia de Dios en sus vidas, que Él les está viendo, para que cuando se sientan seducidos a pecar digan: ¿qué estoy a punto de hacer? El Señor me ve. Y eso es básicamente lo que dicen estos dos versículos, porque aquí el salmista está diciendo: Yahweh está en su santo templo, Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Entonces, si nosotros tenemos esa certeza de que tiene aquí el salmista, eso nos ayudará a mantener nuestro corazón recto, no importa las circunstancias que tengamos, o la angustia o el desespero, nos mantenemos recto. Yo recuerdo en algunas ocasiones cuando he tenido que ministrar en matrimonios, y a veces cuando usted está ministrando a un hombre o a una mujer y usted ve el panorama bien difícil, que esa persona está casado con alguien que, wow, es bien complicado como que sacar adelante esto. Yo siempre regularmente le digo a esos caballeros o a estas mujeres es que cuando Dios lo mire a usted, mire a un hombre o una mujer que hace justicia, juicio y equidad, que no va a tratar de hacerle mal a su esposa ni mal a su esposo, que no va a aumentar más de lo que ya es, que no va a tratar de hacerle daño ni vengarse, nada de esas cosas, porque el Señor está viendo. Y nosotros no podemos pretender que vamos a hacerle mal a alguien y que no va a pasar nada, porque no es así, porque nuestro Dios ante todo es un Dios justo y que hace justicia. Entonces nosotros nos tenemos que determinar en saber que el Señor todo lo está mirando. Eso es muy importante que nosotros lo identificamos, que lo conozcamos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a apartarnos del mal. Bueno, el verso 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y wow, esa es una parte hermosísima, ¿no? Porque cuando se dice, porque Yahweh es justo y ama la justicia, la palabra nosotros encontramos varias veces eso, porque nuestro Dios es perfecto, por tanto sed vosotros perfectos, porque nuestro Dios es santo, por tanto sed vosotros santos, porque vuestro Dios es justo, pues por tanto ser justos, que nuestro Dios es misericordioso, entonces nosotros tenemos que ser un reflejo de misericordia. Entonces, pero aquí es muy interesante porque dice: porque Yahweh es justo y ama la justicia. Cuando vemos la parte de justicia, nosotros a veces
el panorama de pronto más claro que nosotros de justicia, que tenemos de justicia, es no matar, no robar y pagarle lo que se le debe a alguien. Porque nosotros sabemos que cuando esas cosas fallan, nosotros podemos ser llevados ante las cortes civiles y nosotros tenemos que finalmente pagarle a alguien por no haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Incluso hoy por hoy, por ejemplo, por deshonrar a una persona llevan a la corte o por ese tipo de cosas. Entonces a veces nosotros vemos la justicia solamente a ese nivel, pero acuérdate que no estamos hablando de las cortes civiles de la tierra donde nosotros los hombres hemos desfigurado la ley del Señor y nosotros determinamos como que, por ejemplo, mentir no es tan malo, engañar no es tan malo, cometer adulterio y fornicación es normal, todo el mundo lo hace. No, estamos hablando de la justicia de Dios, dice, porque Yahweh es justo y ama la justicia. Nosotros tenemos que ver es la justicia de Dios. Eso es fundamental para nuestra vida. Nosotros tenemos que saber identificar o definir la justicia de Dios, porque aún las escrituras dicen que hasta por un plato de comida prevarica al hombre. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, uno lo veía a veces en algunas reuniones, pero sería muy triste que en una iglesia se viera que a la hora de que se va a repartir la comida, la persona que va a repartir la comida dice, ok, esta porción es para mi hijo que tiene 4 albóndigas, pero para los otros niños aquí pongo 3 albóndigas o 2 albóndigas, porque dice la Biblia que hasta por un plato de comida prevarica al hombre. Si usted está tratando de buscar porciones mejores para sus hijos, para su esposo o para usted misma, con referencia a otra persona, usted está haciendo sección de personas y hasta por ese plato de comida está prevaricando. Entonces, cuando usted es una persona justa, le da a todo mundo por igual. Por más que sea su hijo, si había muy poquito, pues el poquito se reparte entre todo el mundo en partes iguales. Nunca tendrá ese peso. A veces una de las cosas que a mí me impresiona cuando se trata de, por ejemplo, de los problemas matrimoniales, es que cuando, por ejemplo, un hombre le comete adulterio y engaña a su esposa, y cuando su esposa se da cuenta del adulterio que cometió el esposo, entonces dice, hablando acerca de la mujer que tuvo el esposo, dice esa bruja, esa malvada, esa desgraciada, todos esos vocabularios pues que pueden tener, pero a mi esposo lo perdono, a mi esposo voy a tratar de olvidarme de eso, a mi esposo vuelvo y lo meto en la cama y no pasó nada con mi esposo y mi esposo es bueno, pero la bruja era mala. Y no es así. Si usted va a ser una persona realmente justa de acuerdo a las escrituras y si usted tuvo el valor de perdonar a su esposo, pues usted también tiene que tener el valor de perdonar a la otra mujer. Y aún más, si usted tiene el valor de perdonar a su esposo, tendría que tener mucho más razones para perdonar a la otra, a la mujer, aquella, porque sencillamente quien se comprometió con usted en el altar no fue esa mujer, sino su esposo fue el que juró delante de Dios fidelidad y hasta que la muerte los separara y todo ese tipo de cosas. Si alguien puede ser mucho más culpable de esa situación es su esposo, no la otra persona. Entonces usted no tiene por qué tomar actitudes de venganza, de rencor, de odio, de maledicencia contra esa persona porque esa persona es una víctima en esta situación. Quien se comprometió en el acto y el pacto del matrimonio fue su esposo. Y si usted por conveniencia, por lo que sea, por amor, por misericordia, por lo que sea, usted termina perdonando a su esposo, bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuánto más tiene que perdonar a esa otra persona que nunca entró en un pacto con usted? Usted no puede pedirle a ella que tenga ese nivel de fidelidad en su vida. Así que, mis hermanos, esto es lo que el Señor nos entrega en el Salmo 11. Primero que todo, entienda que el refugio nuestro, el refugio del justo es nuestro Señor. Que el enemigo nos va a arrinconar y nos va a decir que huyamos o que hagamos lo incorrecto, pero usted tiene que tener claro lo que dice aquí el salmista. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No destruya ningún fundamento. No destruya la justicia, la misericordia, el amor. No destruya el ser justo, el ser correcto, el ser leal. Nosotros no pudimos destruir los fundamentos. Y después entienda que Dios nos está viendo en todo momento, que nosotros podremos mentir a los hombres todo el tiempo que quieran, pero a Dios nunca lo podremos mentir, y que hay promesas hermosas cuando nosotros logramos vivir en justicia, porque eso es lo que nos llama el Señor. Él es justo, nosotros seamos justos, porque cuando usted se constituye una persona justa, usted sabe que en tiempos de dificultad el Señor es su refugio.
Que la gloria del Señor, que la paz, la misericordia, la gracia de Él sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Bye.